Monstruos, ¿cómo están? Otra vez por acá dando lidia, enseñando, mostrando, compartiendo y aprendiendo de ustedes. Muchachos, vamos a seguir ese tema del video anterior donde estamos hablando de las armas, de los gadgets, vehículos, todo lo que tiene un personaje en su alrededor, toda esa parte de conceptualización de estos elementos. Hablamos en el video anterior que el arma es como un personaje. Tiene su personalidad, tiene su silueta, tiene sus características. Tienen que tener muy en cuenta esa parte de la textura, de los materiales, de que si es un arma que se usó, puede ser un arma que está continuo uso para la guerra, en un exteriores. El tema de los metales tiene una oxidación, que porque genera calor, genera unos tonos diferentes, que si es más limpia, más lisa, puede ser algo ornamental o algo para decoración. Entonces, todos esos elementos y todas esas propiedades y esas virtudes que le vamos a dar a estas armas van a dar una sensación, van a significar algo. Entonces, ahora vamos a empezar con ese proceso, esa parte del mood board, del principio de cómo concebir esa arma. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, les voy a mostrar como el concept de un arma que se utilizó de uno de los artistas que trabajó en Crysis. Vamos a pantalla. Aquí tenemos una FS P90, ¿cierto? Es una arma del ejército. Vamos a darle aquí F, ¿cierto? Vamos a generar una capa donde voy a escribir. Recuerden que para hacer una capa nueva hacen la hojita que hay abajo o Control Shift N. Siempre les voy a estar recalcando esos shortcuts o esos atajos de teclado. Entonces, ¿esta cuál es? Esta es la P90, ¿sí? Que es un arma de ráfaga automática. Tiene una forma muy característica, es muy portable. Entonces ya tenemos una base, ¿sí? Vamos a hablar de este diseño como el artista se fue ya a la parte artística o a modificarla con una base real, ¿cierto? Entonces hay armas que son basadas totalmente de algo que ya existe, tangible o que ya está diseñado, y de ahí ya hacen sus modificaciones, porque hay veces necesitamos poner en la producción o en el videojuego esa arma que tenga como ese estilo muy real, ¿sí? Entonces, pero no podemos la que en realidad se está utilizando en el ejército o la que es la verdadera, por decirlo así. Entonces lo que hace el artista o lo que hacemos los concept artists es buscar y modificar un poco las formas y crear nuestro propio referencia o estilo, por decirlo de alguna forma. Entonces acá tenemos la FSP90. En internet buscando encontré el desglose de las piezas, ¿cierto? Con esto ustedes pueden ya identificar cuál es la culata, dónde está la mira, ¿cierto? Que es esta parte de acá, dónde se ponen los accesorios, para qué sirve, cómo trabaja internamente, que es esta parte de acá. Vamos a ponerlo de un color diferente para que se vea más, con rojo, ¿sí? Vamos a ver dónde está toda la parte de los gatillos, accesorios. Estas partes internas mecánicas son buenas saber cómo funcionan para modificarlas, como por ejemplo el cañón, que es esta parte de acá, que viene a ser toda esta parte del frente, ¿sí? Lo que pasa es que aquí está como volteada ciertas partes. Esta es la parte de acá. Entonces ya con este desglose uno va entendiendo qué voy a modificar, qué voy a cambiar, qué vamos a arreglar, qué se quita, qué se pone, qué está unido, o sea, que está pegado y que se puede despegar y así. Entonces, ya de ahí, ¿qué hago? El reconocimiento de la silueta, que es lo principal, esto. Ya con esta silueta yo sé que esta es una FS, pues por lo menos yo ya tengo un poco de experiencia con armas visualmente. Todavía no he tocado muchas armas, sería genial. Muchas veces cuando ustedes tienen contacto con ese elemento que van a diseñar, tienen un conocimiento del peso, que es algo importante, que ustedes sepan de cómo se siente, cómo se ve en primera persona. Si no tienen la posibilidad de tener la mano ese cuchillo, esa arma o esa herramienta o ese gadget que van a utilizar, es buena idea buscar en internet un video en YouTube.
Muchos videos, muchas formas diferentes de saber cómo funcionan esas armas sin necesidad de tocarlas. Pero si pueden tener contacto sería genial. Lo mismo pasa cuando están trabajando con criaturas, con los animales, en fin, ese contacto y esa forma de percibir las cosas así en persona es genial, es muy bacano, sirve mucho. Entonces aquí ya tenemos la silueta. Lo único que hice fue coger esta imagen, duplicarla, disculpen, V para hacer la herramienta de selección, y con Alt la dupliqué, Alt hundido la jalé, y lo que hago es Control L, que son los niveles, y lo que hice fue ponerla hacia los negros. Miren, esta es la silueta de esa arma, ¿sí? Simplemente hizo, repito, Control L, cojo el primer slider, estamos en la herramienta de levels, y que el primer slider lo llevo hasta el fondo. Miren, esta es la silueta. Ya si quiero hacer más conceptos diferentes con esta silueta, es más fácil de modificar. Ya tengo que va más hundido, que va más salido, los bordes en la referencia principal. Pero listo, aquí ya tenemos el reconocimiento de la silueta, ya tenemos la funcionalidad. Y les voy a mostrar el concepto que hizo ese artista, que es este. Miren que es muy similar, ¿sí? A pesar de que tiene toda esa parte de la esencia del arma, como ese feeling, él tiene unos cambios importantes. Por ejemplo, el cargador, tiene otra serie, por decirlo de esa manera, trabajó la parte del cañón por separado, agregó como un soporte en la parte de frontal, pero su diseño es muy similar, ¿sí? en su silueta, pero por ejemplo cambios que se ven de una o son drásticos, por ejemplo en esta parte de la recámara, que miren que es bien diferente. En esa parte de arriba es donde está el proveedor. Esta arma en su funcionalidad tiene toda la parte del proveedor en la parte superior, no es en la parte de abajo como se carga un M16, sino que en la parte superior tiene donde está la recámara de las balas, y el mango y el gatillo están en esta parte y tiene para coger con esta mano. ¿Por qué sé esto? Les voy a mostrar por qué. Vamos a ver este video donde se ve toda esa parte, ¿sí? Como ven en el video, él muestra su funcionalidad y muestra toda la parte interna, que es lo que vimos más o menos en las piezas de ese mapa del desglose, ¿sí? O ese mapa técnico. Aquí está mostrando dónde están las balas, como el martillo o el slider hace que lleve el cartucho hacia afuera, y otro mecanismo arriba con un resorte va empujando todo el resto de las balas. Eso es bacano, esos conceptos son muy importantes saberlos para modificar la funcionalidad o las partes del arma. Más adelante vamos a ver todo eso que les decía, la parte de la recámara del proveedor, que es en la parte superior, algo diferente. ¿A dónde voy con todo eso? Quiero que me entiendan cómo un arma o cómo la conceptualización de algo, no solamente, miren, aquí está mostrando por ejemplo cuando retira el cartucho, entonces ustedes ya saben cómo funciona sin necesidad de tocar el arma. En YouTube hay demasiado material que ustedes pueden explotar, que ustedes pueden entender cómo funciona, cómo se ve, cómo se carga, cómo es demasiado el material que pueden encontrar. Si vamos atrás, ven toda la cantidad de videos que hay con solamente poner la referencia del arma. Acá, por ejemplo, es en tiempo real, una persona utilizándolo en la vida real. Entonces miren cómo dispara, dónde se pone la mira, que en la parte superior tiene unos rieles para poner la mira, etc. Entonces, mi recomendación es que busquen en YouTube toda esa parte. Aquí, por ejemplo, la desarma completamente. Entonces, vámonos para acá, vamos a seguir. Entonces, les estaba diciendo que él cambió muchas cosas, pero sin embargo, tiene la esencia del arma que tomó de referencia. También la parte de abajo se cambió un poco, que es esta parte de acá del mango, si pueden notar, pero en su esencia, a mí es lo que les decía, cuando es primera persona tiende a tener esta cámara, entonces tener muy en cuenta que cuando ustedes van a jugar, estas son las líneas como la perspectiva que está manejando, ¿sí?
cuando ustedes van a diseñar esa arma, esa vista es la que más va a ver el personaje o el usuario cuando está jugando. Entonces tiene que tener en cuenta que ese detalle que pongan a los lados va a ser muy característico y va a ser una cosa con la que me voy a reconocer mucho cuando esté jugando y me va a llamar más la atención. Ahí está el manejo de hologramas en armas futuristas o de que por ahí salga el cartucho, etc. Aquí también hacen un estudio de las balas. Estos son lo que es los accesorios del arma que estoy creando, que es toda esta parte de acá. ¿Sí? Tenemos un line art, vamos a darle LA, que es line art, que muestra como todas las especificaciones solamente en línea, pues, del mapa del arma. También tenemos esto, es Photobash, todo esto es Photobash, ¿cierto? Con la técnica de Photobash y funciona perfecto. Claro que también se puede lograr con pintura digital, puesto que no tiene mucha textura rara, pero sí sale mucho más rápido por Photobash. Ahora bien, vámonos con los otros ejemplos. Tenemos acá esta carpetica, ¿sí? Aquí me adelanté un poquito. Entonces tengo, por ejemplo, esta arma. Esta arma es un arma que por obvias razones se ve como tecnológica, pero antigua. ¿Por qué? Porque tiene una textura, porque tiene unos grabados, porque tiene uso de materiales diferentes como la madera, que es este que de acá. Vamos a rayar un poquito. Entonces, esta parte de acá que es en madera, ¿cierto? Toda esta parte de los grabados, que es todo esto, ¿cierto? Los grabados. Todo eso da la connotación como de que es antiguo, de que es ornamental y que es algo que se hizo artísticamente, que una persona que le trabajó hacer ese ornamento, ese trabajo de grabados, entonces se ve un poco más antiguo, ¿sí? Esas características ayudan mucho a reforzar, pero miren esta parte de este mecanismo acá, de este gatillo, es bien importante, es algo que de uno dice, oh, ¿cómo funciona? O se ve un poco más trabajado mecánicamente. Para mí esto sería algo como más estilo steampunk, ¿cierto? ¿Qué más veo por acá? Veo esta parte de acá como algo diferente, toda esta forma triangular. Es un diseño como bien raro, por decirlo de cierta forma. Hay que investigar un poco más, pero a primera vista eso fue lo que más resaltó. Y los materiales, miren toda esa parte de la textura de acá que se ve metálico, se ve el desgaste, se ve que tiene como grasa, como que se utiliza bastante y no es como más de adorno, que es lo que hablamos ahora. Ahora vamos a ver esto. Esto ya es algo que se trabajó más como toda la parte de combinación de madera, metal, cuchillos. Se ve de una que son armas inventadas, porque a pesar de que se ven funcionales, según lo que tengo de experiencia, no conozco mucho de ese estilo de armas. Por ejemplo, esta combinación de la cacha, cómo se utiliza, esta forma está brutal, me encanta. Se ve un poco incómoda para disparar, pero puede ser funcional. La ballesta, que es como una especie de que arroja como si fuera una catapulta, esta parte de acá, mecanismos muy interesantes que cuando estamos diseñando es bacano pensar cómo funcionaría, ¿sí? Vamos a ver esta parte de acá. Aquí es lo que yo les decía, miren este mecanismo, está muy pequeño, pero se alcanza a notar un poco. Estos mecanismos se ven que tienen una oxidación, que tienen un uso, esa textura, ¿sí? Entonces muy en cuenta todo eso, y muy bacano como él combinó toda esa parte de que dispara, pero también tiene un arma blanca para cortar y defenderse a distancias cortas. Entonces ahí tenemos claro que hay armas para distancia corta, que es de corte. Si tienen para larga distancia, tiene que ser una flecha o algo que se arroje, o tenemos la de larga distancia, que es las armas de fuego o por explosión de pólvora. Y ya tenemos la parte futurista, que es lo que yo les decía. Miren estas armas, que ya es como toda esa parte de que
se vean futuristas, que se vean bacanas. Entonces me pareció muy interesante todo esto porque se trabajan muchos elementos, color, formas, propiedades de luz. Por ejemplo, esta tiene como unos LEDs rojos. Sí, pocas veces uno ve armas con ese estilo, o sea, que alumbren, o sea, no es de la época. Uno se va a otro connotación artística que es el futurismo. Por ejemplo, toda esta parte de caution o de peligro, que es la zona donde uno de pronto no puede tocar porque se puede quemar. Y miren que son armas diferentes, pero tienen la misma línea. Esto es más como un sniper o un rifle de larga distancia. Esta es más como una P90, que es un subfusil. Esto ya sí es un fusil normal, ¿sí? Para larga distancia. Y esto ya es como un cañón, ¿sí? Miren que ahí hablan mucho de tecnología alienígena. El man habla de eso. Entonces miren que esas propiedades se muestran ahí por medio de LEDs. Y como él estaba trabajando, cuando estamos trabajando esas partes futuristas, podemos trabajar también lo que es la UI o la interfase que tiene el arma, que puede ser por medio de hologramas, de pantallas en LED. Entonces eso le da como ese toque de que se vea muy futurista, ¿cierto? Muy sci-fi, ¿cierto? Aquí otra cosa que noto bastante son las líneas, o sea, las formas son muy cuadradas, ¿sí? A pesar de que sí, son muy cuadradas, entonces se ve muy mecánico, no tiene como cosas orgánicas. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de un arma futurista con su funcionamiento. Miren esta parte. Ese trabajo de diseño de concept está brutal, ¿sí? Es muy bacano. ¿Por qué? Porque muestra como todo el funcionamiento del arma. Es un arma que lanza rayos, trabaja en la parte de los LED. Es un elemento que se utiliza demasiado, todo esto. Miren la parte de los LED acá. Vamos a hacer una capa donde podemos rayar libremente acá. Entonces miren esto acá. Está aquí en los LED. Miren la parte de la mira como se ve, que genera luz. Eso es un LED. Miren cómo dispara, o sea, yo no conozco hasta ahora ningún arma que dispare truenos o algo así o energía, pero miren acá todo el concepto de disparo, ¿cierto? Aquí en este momento este artista lo que hizo fue mostrar cómo disparaba, o sea, cómo se abre la parte superior de la recámara para disparar ese rayo. Entonces aquí está 1 y 2, ¿cierto? Y lo que también les recalcaba mucho ahora es esa parte de que tenemos muchas opciones, ¿sí? Aquí hay 1, 2, 3, tenemos 6 opciones para que el que haga el requerimiento sepa cuántas, tengan una carta más amplia de escoger, ¿sí? ¿Qué otra cosa veo acá? El manejo de los rombos, el manejo de triángulos, los colores. O sea, el color es muy importante a la hora de trabajar como todo y reforzar esa idea que habíamos hablado desde el principio. Muchachos, ya con todos estos parámetros iniciales, ya con todo este desglose, ya podemos armar un mood board y vamos a comenzar a trabajar el arma o ese gadget, ¿sí? Me gustaría trabajar un arma y un gadget para esa arma. Pues nada, sigan investigando, miren todos esos videos de funcionalidad, practiquen bastante, rayen, aunque sea en una hoja de papel, todo ese diseño que tienen de armas o de gadgets en la cabeza, enamórense de todo esto, on fire como siempre les digo, y nos vemos en el siguiente video. Gracias, chao.